Bienvenidos. Hoy les traemos relatos que circulan por las calles y por los corredores. Dos historias que parten de San Luis Potosí, de rincones que la ciudad no menciona en los folletos turísticos. Si te gustan las leyendas que crujen en la memoria de la gente, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita. Si la historia te eriza la piel, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La noche en que Adrián oyó por primera vez el nombre, el viento cortaba como una lámina entre las fachadas de cantera. Octubre llenaba la ciudad de un frío viejo, ese que no es solo temperatura sino recuerdo. Los faroles arrojaban círculos pálidos sobre las banquetas, y más allá, el viejo hospital municipal parecía una caja cerrada que aún respiraba. Allí, pasillos largos, luz fluorescente que zumbaba, puertas con pequeñas placas numeradas, trabajaba Adrián, alumnus de enfermería y guardián de turnos nocturnos, con manos acostumbradas al peso del cansancio y una mochila en la que guardaba recibos y esperanzas. Era joven, de gesto práctico y sonrisa medida, y llevaba meses cubriendo turnos para ayudar en la casa de su madre. No creía en historias. Las leyendas le parecían consuelos para quienes necesitaban explicar lo inexplicable. Pero la gente del hospital hablaba en susurros cuando las luces se atenuaban. Enfermeras que veían a una mujer vestida de blanco, impecable como si acabara de planchar su uniforme. Camas encontradas con sábanas tensas, camas que parecían haber sido puestas en orden por manos que ya no existían. Le llamaban la planchada. La primera vez que alguien nombró a la mujer frente a Adrián fue María, una auxiliar con canas en trenza y memoria de cauce lento. Ella comprobó los almidones de los siempre cuidados uniformes y bajó la voz. No es solo que planche, hijo, es que deja algo. Una vez, en urgencias, vimos la marca en el pecho de un paciente. Era fría, como si algo hubiera tocado la carne desde adentro. No hablamos de esto con cualquiera, pero si lo llegas a ver, no trates de salvarla. La planchada no pide, recoge lo que aún está a medias. Don Ramiro, que había sido conserje del hospital durante 40 años, añadía detalles que parecían fragmentos de otra época. Dicen que antes hubo una enfermera que no dejó nada sin ordenar. Decían que su hijo murió en guerra y que prometió seguir atendiendo hasta que todo estuviera limpio. Algunos creen que no supo morir y se quedó. Otros dicen que su limpieza fue obsesión y que por eso no descansa. Hablaba despacio, con la mirada perdida en el brillo del pasillo. Al principio, las señales fueron pequeñas. Una plancha templada sobre la mesa del cuarto de suministros cuando nadie había pasado por ahí en horas. Un frasco de alcohol colocado en su sitio con la tapa perfectamente alineada. Una bata blanca doblada con exactitud militar sobre una camilla. Adrián lo anotaba todo en su cuaderno. Rutina profesional, pero las palabras de sus colegas le calaban con más hondura que los registros. Hubo una paciente que, tras despertar de un delirio, buscó una presencia y dijo que una mujer la había besado en la frente. Nadie supo si la paciente deliraba por la medicación o si las manos que la palidecían habían pasado realmente. Una madrugada, al cierre de su turno, Adrián sintió un llamado distinto. El monitor de uno de los pasillos comenzó a emitir un zumbido que no era el suyo. Los fluorescentes titilaban con cierta cadencia y el silencio era completo, como si el hospital hubiera contenido la respiración. Fue al cuarto de lavado porque se había quedado sin guantes y el olor a almidón le golpeó antes de ver a la mujer. Estaba al final del corredor, de pie junto a una puerta entreabierta. Su delantal blanco parecía recién planchado, el moño del cabello estaba impecable. No había polvo en su uniforme, no había un hilo fuera de sitio. Sus manos se sostuvieron inmóviles, clavadas como si sostuvieran un gesto que no terminaba. Su rostro era pálido, pero no cadavérico. Había en él una calma que resultaba más inquietante que cualquier extrañeza. Cuando Adrián se acercó, la sensación se volvió física. Un frío seco le cruzó el pecho, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de su camisa. Sintió el pulso atropellado, la lengua áspera, las uñas se le clavaron en la palma y por un instante la visión se cerró.
Se detuvo y en la palma de la mano apareció una marca tenue, brillante como el roce de una plancha sobre seda. Era ancha y fría, no dolía, pero dolía en la memoria de su propio cuerpo, como si alguien hubiese puesto la palma de la mano sobre una herida invisible. La mujer no habló. Había algo en la manera en que sus labios se curvaban, un gesto que parecía una orden. Cuando Adrián quiso dar un paso, sus piernas temblaron y la figura ya no estaba. Volvió al turno con las manos temblando, pero con una racionalidad que se impuso como defensa. Tal vez fue un sueño, se dijo, pero el cuaderno del control tenía un registro. La bata que él había doblado esa misma mañana aparecía en una cama hecha con precisión quirúrgica. Aún así, se obligó a normalizar, aumentó la dosis de café, habló con compañeros, fingió el chiste fácil que disuelve el miedo. Las noches, cuando la ciudad se quedaba con los ojos cerrados y las calles se vaciaban de voces, fueron multiplicando los encuentros. No siempre la veía. A veces bastaba el almidón en el aire, a veces era el sonido de unos pasos en un pasillo vacío, el arrugado de una sábana o el murmullo inteligible que se pegaba a las paredes. Empezó a notar que, tras cada encuentro, su comportamiento cambiaba. Llegaba a casa y colocaba las toallas con exactitud, alisaba las sábanas de su madre hasta que la tela chirriaba con tensión. Se despertaba a medianoche y se encontraba recorriendo mentalmente la lista de tareas que había olvidado. Revisar suero, cambiar vendajes, asegurarse de que nadie quedara a medias. María lo miró con preocupación una tarde en la sala de descanso. «No lleves esa carga solo», dijo en voz baja, como compartiendo una confesión. «La planchada no busca compañía, ella arregla lo que le quedó pendiente». Sus ojos eran duros, conocían la pérdida y la superstición por igual. «Si te marca Adrián, la gente ya no te verá igual, no por maldad, sino porque vas a empezar a mirar por dentro las cosas que antes dejabas pasar». Hubo un día en que la comunidad del hospital volteó a mirarlo con una mezcla de curiosidad y distancia. Un paciente que salió de una anestesia leve lo señaló sin intención y dijo: «El enfermero que se pasa la mano por el pecho tiene la marca». No era una acusación, era una observación que se extendió como un rumor de mesa de espera. El aislamiento se colocó sobre Adrián como una camisa pesada. Las semanas lo fueron moldeando en silencio, ajado por el insomnio, más meticuloso en el trabajo y con una inclinación nueva por la limpieza que espantaba a quienes lo conocían. Una noche, en la que la lluvia comenzó a tamborilear contra la marquesina del hospital como dedos impacientes, la aparición lo encontró en el sótano buscando un rollo de sábanas. Ella lo esperaba junto a una vieja caldera que debía permanecer fría. No dijo nada, solo extendió la mano, una mano pálida, de dedos largos, y tocó su pecho justo sobre el sitio donde, en su alma, llevaba el nombre de su madre. El frío le atravesó hasta los huesos, la sensación fue un mapa antiguo que marcaba un camino que él no había decidido seguir. La voz que apareció en su cabeza no tuvo sonido, más bien fue como si alguien hubiera encendido una luz y la hubiera dejado fija. Pensó en aquella promesa que, según la leyenda, la enfermera había hecho, quedarse hasta que todo estuviera en orden. No supo si era una concesión de su mente a la narrativa colectiva o algo más espeso, pero la certeza se instaló. No podía quitarse la marca. A partir de ese toque, cosas pequeñas y rompedoras se volvieron grandes. Adrián encontró ropa doblada en su casa en plena madrugada, como si una presencia hubiese querido enseñar que el hábito podía sobrevivir a la voluntad. Soñó con hospitales de su infancia, con sentido de deber no cumplido y con manos que no soltaban. Empezó a sentir una distancia entre él y los demás, una mudez social que no se curaba con explicaciones. La gente ya no cruzaba su mirada de la misma manera. Pocos comprendían que el terror más profundo no era la visión de la mujer, sino la transformación lenta en hábitos que no eran exclusivamente suyos. Él planchaba, ordenaba, vigilaba con empeño cruel.
Una madrugada decisiva, cuando un paciente crítico ingresó en estado inestable, una anciana con respiración irregular, un compañero a cargo se ausentó por un momento y dejó a Adrián al mando. La noche estaba cargada. La máquina del monitor emitía pitidos cortos y la enfermera de guardia, Rocío, buscó un suero. En el silencio que surgió cuando la anciana dejó de respirar por un par de segundos, la planchada apareció junto al lecho. Movió las manos con lentitud, como quien plancha una prenda que nunca debe arrugarse. Rocío gritó, con el pánico que sucumbe a la sorpresa, y Adrián, sin pensar, puso la mano sobre el pecho de la anciana para verificar el pulso. Sintió la misma frialdad. El monitor, que había estado temblando, dejó de sonar con un único tono largo y luego volvió a su ritmo. La anciana respiró. Nadie supo qué había pasado con exactitud. Algunos dijeron que fue una intervención mediada por la tecnología, otros que fue otro de los milagros inexplicables que suelen adjudicarse a la superstición. La noticia se extendió y con ella se instauró el dilema moral. ¿Había hecho bien la visitante o no? Los pacientes curados dejaron mensajes de agradecimiento en la recepción. Los familiares murmuraron oraciones que mezclaban alivio y miedo. Para Adrián, la sensación fue diferente, un alivio punzante que no borraba la marca y la idea de que había sido elegible para algo que no había pedido. La planchada, sin embargo, no mostró gratitud. Su gesto fue mecánico, cumplir lo incompleto. Con el tiempo, la sombra de la leyenda terminó por cerrarse sobre una escena que nadie olvidaría. En la mañana en que Adrián no volvió al hospital, su casillero estaba lleno de uniformes planchados hasta la simulación de vida. La última bata colgada brillaba con un almidón más blanco que la rutina. En su casa no había señales de una despedida, solo una cama hecha con precisión. Algunos dijeron que se fue con la planchada, que aceptó el orden que ella proponía y se desvaneció en la tarea de almidonar lo que quedaba sin cerrar. Otros contaron que, la noche anterior a su ausencia, se vio a un enfermero que caminaba fuera del hospital, como si buscara una puerta que no existía. Don Ramiro guardó silencio y miró al vacío. María recogió un delantal y lo apretó contra el pecho como si aún pudiera olerlo. La leyenda, que era ya música de los pasillos, no amagó a concluir. Se decía que, cuando una persona se entrega a la costumbre que no le pertenece, deja algo atrás, que el hospital, con su ritmo de urgencias y reposos, se vuelve un lugar donde lo inacabado encuentra custodios inesperados, y que en San Luis Potosí el deber postrado se disfraza de servicio y de amor. Una semana después de la partida de Adrián, en una cantina cercana a la plaza, un hombre contó otra historia que empezó en el borde opuesto de la ciudad y que, según muchos, era aún más aterradora. Se hablaba de la carretera que subía hacia el cerro y de una casa antigua en la que nadie vivía, pero donde los perros aullaban con precisión. En esa casa, dijeron, ocurrían cosas que no tenían la culpa de la limpieza ni de la compasión. Eran otros ritmos, otras voces que se pegaban a la carne. El protagonista de este segundo relato se llamaba Héctor. Era taxista desde hacía años, conocía atajos y barrios húmedos, y tenía la costumbre de cerrar la radio a medianoche para oír la ciudad. Su taxi era una cápsula de cuero gastado y cuadros viejos en el tablero. Trabajaba noches largas porque las tarifas pagaban la escuela de su hija. Rechazaba supersticiones, pero no por valentía, por desgaste. Una vez, en la madrugada, recogió a una mujer en la esquina de una avenida estrecha, junto a la iglesia que cerraba sus puertas como un puño. Iba vestida de blanco y sus zapatos apenas tocaban el empedrado. La tela de su vestido parecía seca y luminosa como si abrazara la luz de la luna. Al cerro, pidió sin mirar, y Héctor arrancó. La conversación fue mínima. Ella no pidió dirección ni contó su nombre, su voz era un susurro que parecía venir de un hueco. Durante el trayecto, el taxímetro avanzaba, pero el paisaje parecía cerrarse en una campana de silencio. Las señalizaciones pasaban, pero Héctor notó que el reloj del tablero marcaba una hora distinta, los minutos se estiraban como caucho.
Pensó en un fallo eléctrico y miró atrás para encontrar el asiento vacío, pero la mujer seguía allí, con la mirada fija en el horizonte. Al llegar a la curva que lleva a la vieja mina, la mujer señaló sin palabras y pidió que lo dejaran en el camino de terracería. Héctor vaciló, no era prudente dejar a nadie en aquel tramo. Ella respiró hondo y, cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire helado atravesó el habitáculo. Su mano le rozó el brazo y el tacto no fue frío, fue como si algo hubiera pasado la página de una memoria hacia otra. Héctor la vio irse caminando sin prisa en dirección a la casa que, según algunos, había sido abandonada desde hacía decenas de años. Esa casa tenía fama de tener ventanas que no devolvían luz y de un jardín en el que las plantas crecían sin orden, como si alguien hubiese dejado de regarlas y de podarlas a la vez. Aquella noche, sin embargo, de la casa salía un hedor distinto, no era moho, sino una dulzura empalagosa que recordaba a flores cerradas. Héctor creyó haber terminado su servicio, volvió al centro con la calma que da el trabajo cumplido. No sabía que, en las horas siguientes, la ciudad quedaría prendida de otro sobresalto. Los conductores que pasan mucho tiempo en la calle desarrollan una sensibilidad hacia los patrones extraños. Un coche que repite la misma ruta sin motivo, una silueta que siempre aparece en el mismo semáforo, un hombre que camina con un paso cadencioso en una avenida desierta. Héctor notó que en las noches siguientes nuevas llamadas llegaban a su radio. Los pasajeros decían que habían visto a una mujer vestida de blanco en la carretera que pedía aventón y que luego desaparecía sin pagar. Se corría el rumor de que si la recogías no podías volver la vista. Si lo hacías, tu reflejo se quedaba en el cristal y la carretera te borraba el resto. El primero que habló de una pérdida fue un chofer de camión que dijo que, después de llevarla, su hija dejó de sonreír. Al principio se quedó en la anécdota difícil de creer. Luego, otros contaron eventos parecidos. Perros que aullaban al poste, relojes que se atrasaban y no encontraban su hora, personas que regresaban a sus casas con la ropa blanca planchada sin explicación. Héctor, que conducía para pagar estudios y cenas, comenzó a tener noches en las que pasaba por la curva y hallaba una forma humana en la oscuridad, como un farol mal puesto. Un día, la hija de Héctor enfermó repentinamente con fiebre. En la clínica, la doctora dijo que era una infección corriente. Héctor creyó la explicación clínica y pagó los medicamentos, pero cuando regresó a casa encontró, sobre la mesita de noche, una servilleta doblada con la tinta fresca de una caligrafía que no reconocía. Tenía una nota que decía, «Para que vuelvas a casa». No había remitente. La servilleta olía a almidón. La coincidencia le sacudió algo que no supo nombrar, un nudo de cuidado que se pegó a las sienes. Lo que siguió fue una serie de noches en las que Héctor empezaba a ver a la mujer en distintos lugares. No siempre le pedía que la llevara. A veces la veía desde la distancia, caminando como una sombra que llevaba la luz dentro de la ropa, y eso lo paralizaba de un modo que la lógica no permitía explicar. Empezó a soñar con la casa del cerro, con un cuarto lleno de ropa blanca, y con niños que no parecían niños y que guardaban silencio. Una noche, tras una larga jornada, la radio del taxi chirrió con una voz que parecía venir de otro tiempo. «Devuélvele lo que le quitaron», dijo, y se colgó sin más. El viaje que cambió todo ocurrió en la madrugada en que las nubes cubrieron la luna y la lluvia había dejado la ciudad como si alguien la hubiera lavado con prisa. Héctor recogió a la mujer en el mismo lugar, pero esta vez había algo en su mirada que despedía paciencia infinita. Se dirigió de nuevo al cerro. El taxímetro marcaba, pero la sensación de que el tiempo se estiraba volvió con fuerza. La carretera parecía abrirse como una herida que conducía a un pasado que nadie nombraba. En el asiento trasero, la mujer sacó un objeto envuelto en tela y lo sostuvo con cuidado. Héctor quiso preguntar, pero la garganta se le apretó de miedo. «¿Qué es eso?», preguntó con voz que intentó mantener común. Ella no respondió en voz alta, solo inclinó la cabeza y sus labios formaron un gesto que por su precisión pareció una respuesta. Cuando Héctor miró por el espejo retrovisor, no vio su rostro reflejado correctamente. Había un desfase, una sombra que parecía adherida a la mitad de su frente. Aceleró como si huyera de algo que se adhería.
La mujer, sin embargo, pidió que la llevase hasta la entrada de la finca vieja y se bajó sin prisa. Héctor se quedó y, por un impulso que no supo explicar, cerró la puerta antes de mirar hacia adentro. Desde la carretera observó la casa, que ahora parecía respirar. De una ventana salió una luz que no correspondía con bombillas normales. Vibraba como la luz de una vela cercada por viento. Empezó a llover otra vez, y en el ventanal la figura de la mujer se recortó un momento como si peinara una tela invisible. Héctor decidió que debía regresar al centro, pero al dar la vuelta encontró que no recordaba exactamente por dónde había venido. Las referencias se desacomodaron. Un letrero estaba en otro sitio. Una piedra del camino tenía una forma distinta. El GPS del mundo parecía haberse cerrado sobre esa curva de la carretera. No era una falla técnica, era algo que tenía forma humana. Los objetos cambiaban de lugar, las calles se multiplicaban y el taxi se llenaba de una sensación de estar dentro de un reloj cuyas manecillas habían olvidado su deber. Héctor sintió el aire en la cara y comprendió que había cruzado un umbral sin querer. En el espejo lateral vio algo que le heló la sangre, una fila de sombras detrás del taxi, largas y delgadas, como si la noche hubiera decidido erguirse. A partir de ahí, las noches para Héctor se llenaron de presencias que lo seguían con la persistencia de la humedad. No fue solo la hija con la que a veces hablaba en sueños, era la ciudad entera que le recordaba una deuda. Los rumores se convirtieron en conversación pública. La mujer del cerro no era una víctima de un luto mal cerrado, sino una memoria que exigía reparación. Había quien dijo que en la casa vivía la familia de una comadrona que, siglos atrás, guardó a un bebé que no sobrevivió. Se habló de rituales antiguos y de promesas rotas. Otros aseguraron que era la manifestación de mujeres que habían servido en épocas crudas y que el regreso de la ropa blanca era un llamado a reconocer lo no dicho. Nadie coordinaría con precisión esos relatos, cada uno llevaba la verdad que podía aportar. Héctor comenzó a sufrir pérdidas leves y extrañas. Su reloj marcaba horas que no coincidían con las del mercado. El bote de leche en la nevera se acababa sin explicación. Su hija, que antes dormía tranquila, despertaba con manos frías posadas en su espalda, como si alguien la peinara. Lo más aterrador fue una noche en que, al regresar a su casa, encontró el taxi con la puerta abierta y la cortina corrediza del asiento trasero hecha una figura que parecía un cuerpo envuelto. Al abrirla no había nadie, pero el asiento olía a almidón. En la mesita del comedor halló una nota escrita con tinta temblorosa. «Devuelve lo que no es tuyo». Héctor no sabía a qué se refería. Pensó en pecados menores, en olvidos de juventud, en la idea absurda de que algo suave y limpio pedía cuentas. Empezó a asistir a misas, a encender veladoras. Todo le parecía mediación insuficiente frente a algo que tenía la paciencia de una piedra. Los demás taxistas comenzaron a evitar esa ruta de la curva. Pero la ciudad no es un organismo que pueda ignorar sus heridas. Hablaba, y cuando lo hacía, la palabra se presentaba con formas humanas. Una madrugada en la que la niebla cerraba las luces de los postes, Héctor condujo su taxi por la carretera del cerro una última vez. La radio ya no funcionaba y el silencio se había vuelto un segundo trabajo. En la entrada de la finca, la mujer apareció como si la casa la hubiera exhalado. Esta vez no vino sola. A su alrededor había otras figuras, delgadas como ramas, envueltas en telas blancas que ondeaban sin viento. Ella le mostró el objeto que había llevado la otra noche. Era un pequeño trozo de tela, amarillento por la edad, que sin embargo conservaba una textura que hacía pensar en cuna y en ausencia. «Devuélvelo», dijo, y la voz esta vez fue un sonido que atravesó el metal del taxi. Héctor sintió que la historia de la ciudad, y no solo la suya, estaba en juego. No era solo una petición de una mujer en la noche, sino la exigencia de un lugar que quería recuperar lo que le fue arrebatado. Él dudó, y, en la duda, la curva se cerró sobre su destino. Cuando las figuras se movieron en dirección al coche, Héctor abrió la puerta sin pensar. Lo que siguió no pudo ser contado con certeza. En su memoria quedaron fragmentos, como fotografías rotas.
Sintió manos frías y la textura de la tela en su propia piel. Vio, por un instante, a su hija en la ventana de la casa, sonriendo sin moverse. Oyó un coro mínimo, como un susurro de planchas. A la mañana siguiente, el taxi apareció solo en la orilla de la carretera, con el motor aún caliente y la llave puesta. Nadie encontró a Héctor ni a la mujer. En la casa del cerro, las ventanas estaban cerradas y había, en el jardín, una marca en la tierra como el contorno de una sábana desplegada. Los perros dejaron de aullar y alguien dijo que percibía paz. Otros, sin embargo, sintieron que la ciudad había tomado una deuda que nadie pagaría sin un precio humano. Las historias circularon y se entretejieron. La planchada del hospital y la mujer del cerro eran, para algunos, manifestaciones distintas de la misma urgencia de la ciudad por cerrar asuntos abiertos. Para otros, eran enigmas irreconciliables. Una buscaba ordenar lo inacabado de la muerte, otra reclamaba algo que ni siquiera la memoria lograba nombrar. Lo cierto es que en los dos casos, la gente que miró con demasiada atención pagó un precio. Algunos desaparecieron, otros cambiaron, y los que se quedaron contaron lo que pudieron. En la cantina junto a la plaza, entre vasos que olían a hiel, la conversación terminaba siempre igual, con un silencio pesado y la certeza de que en San Luis Potosí las calles guardan nombres que no figuran en los mapas. Y alguien lo decía más bajo, como si no quisiera despertar a un oyente que aún dormía. No investigues lo que te llama. No sigas la costura que te promete terminar algo. Porque a veces quien recoge lo que está a medias no lo hace por maldad, sino porque no sabe hacer otra cosa que seguir planchando. La noche cerraba y la ciudad exhalaba su humedad. En una acera, una bata blanca se mecía en un tendedero como si alguien la hubiera dejado puesta. En un coche abandonado, una servilleta doblada aún conservaba el rastro de tinta que nadie pudo leer del todo. Las leyendas seguían su marcha silenciosa. Los que las cruzaban añadían su voz. Otros preferían no añadir nada. Y la sensación quedó, que en cualquier esquina podría ocultarse una parte de la historia de aquellas mujeres, de aquellos hombres, de sus pérdidas y de sus deberes, aguardando a quien, por curiosidad o por carga, terminara por encontrarla. La historia todavía guardaba hilos que no habían sido desenredados, un armario con uniformes desaparecidos, una servilleta con tinta que nadie descifró, la nota en la mesita de Héctor, la bata final en el casillero del hospital. Eran pistas sueltas que, como cenizas al viento, pedían ser reunidas para comprender si aquello que se reclamaba era reparación, condena o algo más antiguo que el tiempo mismo. Y mientras la ciudad respiraba, la noche se fue haciendo más densa, como si aguardara por oídos atentos. Marcela no sabía cuándo había aceptado convertirse en la depositaria de las piezas sueltas de la ciudad, pero lo cierto era que las voces llegaban a su puerta con una regularidad que le había parecido primero curiosa y luego ineludible. Era maestra de primaria, vivía sola en un departamento sobre la placita donde, algunas noches, los parroquianos aún encendían un cigarro antes de entrar a la cantina. Había visto a Héctor en el desayuno, lo había visto salir para su último recorrido. La nota sobre la mesita de su casa, doblada con manos temblorosas, había quedado como un rastro que nadie quería tocar. Ella la tomó. El folio era corto, una línea escrita con letra apretada, como si el pulso hubiera querido esconder la verdad y al mismo tiempo anunciarla. Decía, devuélvelo. No había firma, no había más. Marcela guardó la nota entre los libros de su estante como quien guarda una aspirina que teme que vuelva a doler la cabeza. Esa misma noche, mientras afuera la niebla hacía de la plaza una cosa tibia y borrosa, fue a la cantina. Allí, con la costumbre de quien busca certezas en vasos vacíos, escuchó una voz que no solo contaba, sino que ofrecía un mapa hecho de rumores. La planchada del hospital, decía uno, no se conforma con uniformes. La mujer del cerro jala hilos que no terminan. Y luego, más bajo, un cliente habló de una servilleta doblada en un coche abandonado, de tinta que nadie descifró.
Marcela pidió el vaso con pudor, y cuando la conversación hizo pausa, como si alguien hubiera cerrado una puerta, preguntó por la servilleta. La encontró un muchacho de la municipal, dijo el que siempre contaba lo que había oído más lejos. La guardó en un cajón. Dicen que la tinta no es tinta, que parece haber sido escrita por varios al mismo tiempo. Y la bata en el casillero del hospital, añadió la mujer que servía, con la voz de quien ha visto cosas que nunca se cuentan. Estaba doblada, planchada con esmero. Dentro, nada más que un pedazo de tela, amarillento, como cuna. Marcela salió de la cantina con el frío dentro del alma. Esa noche recordó la imagen de la hija de Héctor en la ventana, sonriendo sin moverse. La sonrisa seguía ahí, intacta en su memoria, y con ella la convicción de que alguien o algo pretendía recoger lo que quedaba a medias. No es curiosidad, pensó, es deber. Y el deber, en una ciudad que cose las historias como quien cose maniquíes, pesa. Al hospital ingresó una tarde nublada en la que un olor a lejía y a hospital viejo le dio la bienvenida. No preguntó a los guardias, conocía a la recepcionista por su sobrino en la escuela. Le cedieron el pasillo con la cortesía que se da a quienes piden con calma. El casillero estaba en el vestíbulo de personal, una fila de metal con nombres marcados, algunas huellas de manos que no se habían ido del todo. Abrió el suyo con una llave que le prestó la recepcionista. Dentro, cuidadosamente doblada, encontró la bata blanca. La tela estaba lisa, como si alguien la hubiera acabado de planchar. No olía a nada extraño, salvo a jabón viejo. En el bolsillo, una servilleta con bordes ya quebradizos. La servilleta no tenía la tinta que los parroquianos de la cantina habían imaginado. Tenía, en su lugar, una mancha que al principio la hizo pensar en sombra. Marcela la extendió a la luz del pasillo, y al hacerlo, creyó ver letras que se negaban a ser leídas, trazos que se montaban unos sobre otros, palabras que se superponían como si varias voces hubieran querido escribir la misma frase a la vez. Tomó la servilleta con cuidado, algo que no suele hacerse con cosas que pertenecen a lo público, y la acercó a la palma de la mano. En la piel, por un instante, reconoció un nombre: Héctor. No fue solo el nombre lo que la hizo retroceder. Dentro del pliegue más escondido de la servilleta, cosido casi sin querer, había otro hilo. Un motivo de costura diminuto, que mostraba la forma de una cuna. Marcela pensó en infantes no llorados, en comidas compartidas que quedaron a medias, en refugios que cerraron la puerta sin mirar atrás. La ciudad había tomado una costura para sujetar la memoria. Alguien la reclamaba. Decidida a seguir el hilo, Marcela fue a la casa del cerro. La mujer que había aparecido en la entrada días antes la recibió como si la esperara. Tenía en la mano el mismo trozo de tela amarillento que Héctor había visto, y a su alrededor, como aquella noche, las figuras claras que ondeaban en silencio. ¿Qué es lo que devuelven?, preguntó Marcela sin rodeos. La mujer la miró con ojos pequeños, como si hubiera guardado la pregunta mucho tiempo. Había algo en su voz que no era humana del todo, un borde de estatua, un eco de convento. No devuelven objetos, dijo, devuelven nombres. Y los nombres vienen atados a las cosas que los nombraron. Marcela pensó en la lista que no tenía nombre. Pensó en las historias que la gente no contaba porque las palabras parecían despertar a algo. Preguntó por Héctor. La mujer señaló un lugar en la casa, un mueble viejo donde guardaba retales y nudos de lana. Abrió un cajón. Allí, envuelto en papel, había un conjunto de uniformes encontrados en un armario que nadie recordaba haber cerrado. Uniformes con insignias que ya no correspondían a servicio alguno, trapos que olían a hospital y a marcha. Entre las prendas, una nota, escrita con la misma letra apretada que la de la mesita de Héctor. «Devuélvelo». «¿Quién lo pidió?», preguntó Marcela. La mujer señaló un lugar en la casa, un mueble viejo donde guardaba retales y nudos de lana. Abrió un cajón. Allí, envuelto en papel, había un conjunto de uniformes encontrados en un armario que nadie recordaba haber cerrado. Uniformes con insignias que ya no correspondían a servicio alguno. Trapos que olían a hospital y a marcha. Entre las prendas, una nota, escrita con la misma letra apretada que la de la mesita de Héctor. «Devuélvelo».
¿Quién lo pidió?, preguntó Marcela. La ciudad, respondió la mujer. Cuando algo queda colgado en la costura del tiempo, alguien siente que hay que plancharlo. No siempre lo hacen con maldad. A veces es solo que saben hacer una sola cosa: volver la tela lisa. Marcela sintió en su garganta una pregunta más áspera. ¿A quién devolvían los nombres? ¿A los vivos que quedaban con el vacío como un bolsillo sin cierre, o a los muertos que se resistían a quedarse? La mujer dejó que el silencio se respondiera. En su casa, las figuras se aproximaron hasta quedar a distancia respetuosa, como quien se reúne alrededor de una lumbre que no se enciende. De regreso a la ciudad, Marcela llevó consigo la servilleta y la vieja bata planchada. Conversó con la recepcionista del hospital y con la mujer de la cantina, reunió nombres y retazos. Cada testigo traía consigo un pequeño objeto: una servilleta, una nota, una foto, un botón. Juntarlos era como armar un rompecabezas donde las piezas no querían encajar. Los bordes encajaban, pero las imágenes se movían. Hubo, sin embargo, un punto de coincidencia que la obsesionó. En casi todos los objetos había una huella que no era huella humana: un olor a almidón, la marca de una plancha, el estampado de una cuna. La ciudad, parecía, no reclamaba vidas por rencor, reclamaba acabados. Mientras Marcela avanzaba, la niebla se volvió compañera. Caminaba por calles que ya conocía y reparaba en detalles que antes había ignorado: una lavandera en una ventana que tendía sábanas con cuidado, un altar con fotografías que no pertenecían a la misma familia, una señora mayor que barría un porche con movimientos que recordaban la acción de pasar una plancha. Todo era ritual, todo era trabajo por un remate. Una madrugada, al doblar una esquina, vio a la hija de Héctor. La niña estaba apoyada en la ventana de una casa vieja, la misma vista que Marcela recordaba de la noche anterior. No sonreía. Tenía en las manos un muñeco con el rostro deshilachado. Marcela la alcanzó en la acera. La niña la miró como si reconociera en Marcela a alguien que podía comprender la gravedad de ciertas cosas. «Mi papá se fue con la mujer del cerro», dijo la niña en voz baja. «Dijo que debía devolverle algo. ¿Tú crees que mi papá hizo algo malo?» Marcela pensó en la nota, en la servilleta, en la bata. Pensó también en las veces que las personas guardan cosas que no les pertenecen porque creen que alargan una presencia. Respondió con la franqueza de quien ha escuchado noches. No siempre lo que se devuelve es culpa. A veces es deuda. A veces es memoria que pide reposo. La niña asintió como si entendiera una explicación demasiado grande. Antes de alejarse, apretó el muñeco contra el pecho y, con un gesto tan frágil que pareció detener la ciudad, dijo: «No quiero que mi papá se vaya donde las cosas no se vuelven». Las palabras se quedaron en el aire, y Marcela comprendió que había un modo de preguntar que no atropellaba la realidad: averiguar qué pedía a ser devuelto. Así, con la insistencia de quien no acepta que un misterio arrase con personas, fue hasta quien arreglaba la ropa en la calle de los Sastres, una mujer llamada Efigenia, que tenía un taller pequeño y la habilidad de ver costuras que otros no percibían. Efigenia vio la servilleta y la bata con los ojos de quien reconoce un patrimonio antiguo. Sus manos, curtidas por años de agujas, temblaron apenas. «Esto no es solo tela», dijo, «es memoria en fibra. A veces lo que la ciudad pide es que se termine una costura para que el alma se suelte. Otras veces pide que alguien recuerde el nombre que quedó en los bordes. Pero hay otra cosa. A veces, si devuelves eso mal, te llevas más, y es ahí cuando la persona desaparece». Marcela sintió que la frase cerraba un círculo. Preguntó por Héctor, por la mujer del cerro, por la planchada. Efigenia encendió una lámpara vieja y comenzó a trabajar la servilleta entre sus dedos. «Voy a ver si hay más aquí», murmuró. «Si la tinta fue hecha por varias manos, quizá podamos separar las voces». Mientras trabajaba, las letras en la servilleta parecían respirar. Efigenia las frotó con agua y con la punta de una aguja, y poco a poco emergieron palabras que no estaban escribiendo, sino siendo pronunciadas.
Aparecieron nombres, fechas, un lugar, la casa del cerro, la placa de un taxi, un número que no era teléfono sino coordenada de un cementerio antiguo. Y al final, una palabra que hizo que la aguja se le cayera al suelo. Medio. Medio, repitió Marcela. ¿Medio qué? Medio entierro, medio bautizo, medio pago, medio abrazo. La ciudad no soporta lo a medias. Efigenia dejó la servilleta y miró a Marcela con la gravedad de quien reparte responsabilidades. Puedes devolverlo, dijo, o puedes dejarlo, pero si lo devuelves, que sea con lo que falta. Si no, la tela toma otra forma y la cuenta se paga con aquellos que aún creen que pueden arreglar todo desde fuera. Marcela quedó con la palabra en la boca. Regresó a la casa donde la niña vivía. De camino, cada ventana parecía un ojo que la observaba. La ciudad le ofrecía dos caminos: tocar la costura con la intención de rematarla o observar hasta que la costura se cerrara por sí misma. Eligió el primero, porque no podía permitir que el nombre de Héctor se borrara como si fuera ceniza. No era solo por él, era por todos los nombres que se habían quedado colgando. Preparó un paquete con la bata, la servilleta y la nota de la mesita. Fue también con una fotografía de Héctor, tomada en un día cualquiera que ahora parecía antiguo. Marcela subió la cuesta hacia la finca como quien sube una confesión. La niebla acompañó su ascenso y le cubrió el rostro como si quisiera evitar que la ciudad la reconociera. Cuando estuvo frente a la puerta, la mujer del cerro la recibió con la misma calma monumental de siempre. Las figuras estaban allí, en la entrada, formando un arco que no era ni amenaza ni bienvenida, sino algo a medio camino. «Traigo lo que pediste», dijo Marcela. «No sé si lo que traigo es suficiente». La mujer tomó los objetos con manos que parecían conocer el acabado de la tela. Abrió la servilleta, miró la fotografía, leyó la nota. Sus labios no pronunciaron palabra, pero la casa suspiró de un modo que Marcela sintió en los huesos, un exhalar que era a la vez alivio y reclamo. «Devuelve lo que fue tomado sin permiso», dijo la mujer al fin. «Devuelve la razón por la cual alguien se quedó a medias». Marcela entendió, con una claridad que era dolor y luz, que no bastaba con llevar objetos. Había que ofrecer el gesto que terminara la tarea. Un nombre pronunciado, un perdón dado, una promesa cumplida. Miró la casa. Recordó las voces del hospital, la bata en el casillero, la nota en la mesita. Recordó a la niña en la ventana y la sonrisa que no se movía. «¿Qué debo decir?», preguntó. La mujer sonrió entonces, y fue la primera vez que Marcela la vio verdaderamente joven. «Di su nombre, di por qué no volvió, di que queremos que se quede donde debe quedarse, di que lo honras, di que la ciudad puede dejarlo ir». Marcela cerró los ojos. Dijo «Héctor», primero como quien enumera un hecho, luego dijo la verdad. «Se lo llevó lo que estaba sin terminar, yo traigo lo que falta». La palabra cruzó la puerta y no encontró resistencia. Entró en la casa, pasó por el jardín, fue hacia la sombra donde habían desaparecido otros. La niebla se partió como una sábana, y por un instante, Marcela creyó ver la figura de Héctor entre las telas, mirándola con una sonrisa que no cabía en su rostro. No fue la visión la que la estremeció, fue el sonido. Un roce como el de una plancha que se desliza sobre lino seco. Cuando regresó por la cuesta, la ciudad estaba en calma. En la plaza, un borracho contó una historia nueva. En la cantina, las voces retumbaron con el rumor de alguien que había oído una cadena caer. Marcela no supo si había salvado algo, o si simplemente había cambiado la factura de la deuda. Lo cierto era que en el casillero del hospital la bata quedó más lisa que nunca, y en la mesita de Héctor, además de la nota, apareció una servilleta nueva, limpia, sin marcas. La niña, al mirar por la ventana, tenía ahora en las manos un muñeco con un lazo recién cosido. Marcela volvió a su casa con la sensación de que había completado una tarea mínima.
Sin embargo, al sacar la servilleta que había guardado en su estante, vio que en uno de los bordes había un hilo suelto, apenas visible. Al tocarlo, la brisa de la noche le trajo un susurro, no una voz, sino la posibilidad de otra costura a medio hacer. Supo entonces que no todo había acabado. La ciudad guardaba aún hilos por tender, nombres por pronunciar y prendas por planchar, y que, si uno escuchaba con cuidado, la noche siempre ofrecía una lista. Marcela se apoyó en la mesa y con las manos todavía húmedas de la servilleta ató el hilo suelto con cuidado. Mientras lo hacía, una luz pequeña en la distancia, en la colina donde la mujer del cerro había desaparecido, se apagó como quien cierra un cajón. Y en la plaza, sin que nadie lo reclamara, el silencio se ajustó un poco más a la forma de la ciudad. Pero el rumor persistía, como un zumbido de fondo. La ciudad no perdona la negligencia de los vivos. A veces solo pide que alguien termine lo que empezó. Marcela guardó la servilleta en su estante. Sabía que, en cuanto la ciudad quisiera otra cosa, las voces volverían. Afuera, la niebla seguía cerrando las luces de los postes. En la cantina, un verso quedó sin terminar en la boca de un hombre que había bebido de más. Y en algún lugar, un armario con uniformes aguardaba, siempre, la llegada del que supiera terminar lo que la tela pedía. Marcela se despertó con la servilleta apretada entre los dedos, como si hubiese sido el hilo que sujetara el sueño al cuerpo. La casa respiraba en su ritmo habitual, la madera asentándose, la cañería quejas leves, un rumor de ruedas, quizá un carro lejano, quizá solo la imaginación de la noche. Encendió la lámpara y miró la estantería donde la guardó. La servilleta parecía más pequeña a la luz, y el hilo que había atado brillaba con un blanco limpio, como si hubiese absorbido la claridad de la colina. No tuvo tiempo de pensar en descanso. Alguien llamó a la puerta con delicadeza, como si no quisiera interrumpir el sueño de la ciudad. Marcela fue y abrió. En el umbral estaba un chico con las manos vacías y los ojos cansados. Tenía el cuello de la camisa roto por el uso, y junto a la nuca la sombra de un nombre borrado. «¿Me disculpa?», dijo, la voz de quien habla con timidez porque no sabe si lo que trae es propio o prestado. «Me dijeron que usted podía arreglar las cosas». Marcela lo miró. Había en el chico la misma quietud que en las figuras de la casa de la colina. No era la calma de quien no tiene prisa, sino la de quien ha aprendido a contener el latido. Su nombre no lo dijo, lo anunciaba el borde de la camisa, la forma en que los botones se habían comido la tela. «Pasa», respondió Marcela, «siéntate, ¿qué falta?». El chico dejó la camisa sobre la mesa. Había en ella una mancha vieja, como un recuerdo pegado, y una costura abierta que trepaba desde el hombro hasta el pecho, dejando al descubierto un hilo que terminaba en unas hebras sueltas, como si alguien hubiera arrancado algo y no se hubiera ido del todo. Cuando Marcela tocó la tela, la casa emitió ese suspiro leve, comprensible para quien sabía oír. «Mi padre», dijo el joven, con la voz que se rompía en lo que no decía. «Se fue a la noche que la plaza lloró. Volvió con el uniforme sucio y una nota en el bolsillo. Después dejó la camisa así, y cuando la odiaba la arrinconaba. Ahora necesito que esté como antes, que tenga su nombre». Marcela entendió sin preguntar. Había en la petición la misma estructura que la de Héctor, un nombre que debía pronunciarse, una prenda que debía volver a su lugar en el tiempo. Sacó la servilleta que había guardado y la colocó junto a la camisa. Con la luz de la lámpara, la puntada se hizo más clara. Marcela escogió un hilo que tuviera la misma densidad que el pecho del chico y comenzó a coser. Mientras la aguja cruzaba la tela, la ciudad se presentó en pequeños signos. Desde la calle llegó un olor a pan y colillas. Una ventana distante se abrió y dejó salir un acorde desafinado. Alguien pronunció un nombre que no llegó a entender. La puntada, medida y fuerte, fue restableciendo la forma de la prenda. Con cada nudo, Marcela dijo en voz baja sílabas que no eran como oraciones ni como historias, sino como órdenes a lo que se había perdido. Vuelve a su lugar, queda donde corresponde, queda. El hilo cerró la herida de la camisa y al rematar, la servilleta en la estantería pareció respirar otra vez. «¿Cuánto le debo?», preguntó el chico. «Nada», contestó Marcela, «solo nombra a tu padre y di por qué no volvió».
El chico dudó, como si pronunciara una sentencia sobre sí mismo. Luego dijo: «Se fue porque quiso desaparecer con su culpa. Yo quiero que se quede donde esté, pero también quiero el lugar que le corresponde». Sonó a confusión y a alivio al mismo tiempo. Marcela asintió. Cogió un trozo de tela pequeña, la limpió con cuidado y con la misma aguja cosió en el borde el nombre del padre, con letras que no eran grafía humana, sino costura, firmes y sin parpadeo. Cuando terminó, la camisa olió a casa. El chico la abrazó como quien encuentra un objeto que restituya una historia rota. Se fue sin decir adiós. La luz de la colina todavía no se veía. Marcela se quedó un rato más cosiendo otros hilos que alguien había dejado en la mesa. Un paño con la hebra de un poema sin terminar, un delantal con la marca de una taza, un pañuelo con bordes gastados. No eran siempre encargos. A veces la ciudad dejaba cosas en su puerta, como quien deja palabras en el dintel, para que alguien las complete. Marcela comprendió que ella no estaba reponiendo objetos solamente, reponía la atención que la vida cotidiana les había negado. Al día siguiente, la cresta de la colina mostró su luz como un ojo que despierta. Marcela caminó hacia la plaza. No fue la costumbre la que la llevó, sino una inquietud subcutánea, como la de quien debe comprobar que la ciudad todavía respira en el orden que ella ayudó a restituir. La plaza estaba llena de rostros discretos: la costurera, el barbero, una mujer que vendía flores de plástico, un viejo que barría la puerta del banco. Todos guardaban algo de recogimiento nuevo. Un perro que siempre dormía en la escalinata se levantó y la olfateó, como si la reconociera por la servilleta. «Trajo la calma», murmuró la costurera cuando Marcela pasó. «Hay menos ruido en la noche». Marcela no respondió, pero sacó de su bolsillo la servilleta atada y la sostuvo como quien muestra un pasaporte. La costurera asintió con la cabeza y volvió a su trabajo. Al mediodía, un mensajero dejó un paquete en su puerta. No llevaba remitente, pero dentro había un pequeño chaleco infantil, tan diminuto que cabía en la palma de la mano. Al abrirlo, encontró una nota: «Para la que cose palabras, viene su bolso, falta la cremallera». No había firma. Marcela dejó el chaleco sobre la mesa y, sin pensarlo mucho, supo cuál era la cremallera. Un recuerdo inacabado del viaje de una madre que no volvió a traer su bolso de la estación. Esa tarde, mientras trabajaba, alguien llamó desde la calle. Era la mujer del farol, una anciana que vivía frente a la iglesia y cuyo oficio era encender y apagar las luces de la vereda. Traía en las manos una lamparita de aceite gastada y una flor seca. «Hay una cosa en la biblioteca», dijo sin rodeos. Un libro quedó abierto en una página que habla de nombres. La bibliotecaria dice que es peligroso dejarlo así. Marcela se levantó. La biblioteca quedaba en la calle de las Casas Bajas, cerca del mercado. Dentro, el silencio tenía la textura del polvo. El libro abierto parecía una herida en la mesa. En la página señalada había una lista de apellidos y, al final, un papalote, un trozo de papel doblado con la inscripción de una hora. La bibliotecaria la miró con alivio. «Si se nombra, se cierra», dijo. «Si no, la línea seguirá corriendo, y el que venga después no encontrará su lugar». Marcela colocó la servilleta sobre la mesa y pronunció los apellidos en el orden en que los dedos parecían marcar. No eran palabras al azar, eran instancias de cuidado. Cada apellido que decía bajaba una cortina en el libro. Cada nombre completado hacía que el polvo se asentara menos en los estantes. Cuando terminó, la bibliotecaria dejó escapar un suspiro que casi fue risa. La noticia de lo que hacía Marcela se fue volviendo asunto de la ciudad. No hubo proclamas ni anuncios en las placas, solo un aumento sutil en la decencia cotidiana. Un vecino devolviendo una bicicleta, una pareja reconciliándose por un malentendido tonto, un carpintero que al día siguiente dejó la puerta abierta para que el sol entrara. La oficina del hospital, esa de donde había salido la bata, mandó a una enfermera a buscar su ayuda con una manta que no dejaba dormir a un paciente.
Marcela acudió y, al tocar la manta, sintió como si en la tela estuviera pegado el llanto de una noche de guardia. Hizo lo mismo que con las otras prendas. Cosió el nombre de quien faltaba, dijo la razón y selló el lazo. La ciudad, por su parte, empezó a devolverle favores en formas pequeñas. Un panadero le ofreció pan a media tarde. Una vecina le llevó cáscaras de naranja para el estante del olor. Cuando Marcela regresaba por la cuesta, a veces miraba la colina y creyó ver, entre los arbustos, la sombra de la mujer que la había recibido la primera vez. No la vio claramente. Era más bien la impresión de una silueta que se deshacía con la niebla. Marcela no esperaba agradecimientos de esa sombra. Sabía que el oficio que había tomado no se medía en reconocimiento. Con el tiempo, la servilleta en su estante se llenó de puntadas. Marcela empezó a llevar una bolsa donde guardaba retazos y notas que la gente le dejaba. Un mechón de cabello, un ticket de tren, una fotografía doblada. Cada objeto era una pista. A veces lo que pedía era simple: cerrar una costura, recomponer un bolsillo. Otras pedía más: pronunciar una palabra que no se había dicho en la hora, pedir perdón en nombre de quien no podía pedirlo. Todo se reducía a la misma tarea: terminar lo que alguien había dejado a medias para evitar que la ciudad se volviera un lugar de piezas sueltas. Una tarde, al volver de la colina, encontró en la puerta un sobre gris con un cordel que lo cerraba. Dentro, una sola hoja con una frase: no basta con coser, hay que saber cuándo cortar. No había firma. Marcela guardó la hoja en el bolsillo y miró la ciudad que se inclinaba hacia la noche. Comprendió que su labor tenía límites que no siempre podía ver. Algunas cosas exigían arrancar los hilos para que otra tela pudiera nacer. Esa noche, cuando la luna tomó el puesto que la niebla le permitía, Marcela se sentó en la mesa y comenzó a trazar en la servilleta un mapa de los encargos. Las puntadas marcaban barrios, las letras pequeñas las calles. La lista no era línea recta, era un círculo que volvía sobre sí. Cada nombre pronunciado abría una ruta para otro nombre. Comprendió entonces que la ciudad no pedía soluciones definitivas, pedía continuidad, y que la continuidad, como la costura, era un oficio que necesitaba manos que no se cansaran de volver. En el silencio del cuarto, mientras hilvanaba la idea, escuchó un repiqueteo en la colina. No la voz de la mujer, sino algo parecido a un retazo que cae. Era, tal vez, una nueva luz que se apagaba allá arriba, o el toque de una campana que nadie veía. Marcela se puso la chaqueta, cogió la servilleta, su bolsa de retazos y salió a la calle donde la niebla ya había empezado a formar sus galeradas. La ciudad le devolvía su paso con una lista que no terminaba. Marcela la miró como quien recibe la encomienda de seguir. No había miedo en ella, solo una firmeza antigua, la de quien entiende que hay que estar, puntada tras puntada, para que las casas no olviden su nombre. Caminó hacia la cuesta con la servilleta atada al puño, y en lo alto la luz de la mujer del cerro parpadeó una vez más, como si le enviara permiso. Al llegar al jardín de la casa donde la mujer la había recibido, la puerta estaba entreabierta. Dentro, la figura que formaban las sombras era distinta. Había más telas tendidas, como si alguien hubiese estado trabajando allí. Un mantel mostraba un borde que pedía la hora, una cortina, una dedicatoria. Marcela dejó la servilleta en la mesa de entrada y entró. La casa la recibió con el mismo suspiro antiguo, y en su interior escuchó, casi imperceptible, un hilo que se tensaba. Supo que la noche le presentaría otra vez su lista: nombres, prendas, versos, puertas. Y supo también que si entendía su trabajo como una cadena de gestos pequeños, la ciudad quizá aprendería a no dejar las telas a medias. Guardó la servilleta en la cesta que llevaba y sin prisa comenzó a separar los retazos. Desde la ventana, la colina la miró. La luz, por un instante, no fue ni bienvenida ni anuncio, sino constancia. La ciudad, con todas sus piezas, seguía dependiendo de quien quisiera terminar lo que otros dejaron a medias. Marcela tomó la aguja y en la penumbra volvió a coser.